Aumento de temperatura a nivel del mar, sequías devastadoras, cambios en el paisaje. Adaptarse con éxito al cambio climático es cada vez más importante. Para los humanos, esto significa usar los avances tecnológicos para encontrar soluciones, como ciudades inteligentes y una mejor gestión del agua. Sin embargo, para plantas y animales, adaptarse a estos cambios globales implica recurrir a la solución más antigua de todas, la evolución. La adaptación evolutiva se produce por lo general a lo largo de una escala de tiempo de cientos de miles de años. En los casos donde las especies están especialmente en situaciones selectivas, como las provocadas por el rápido cambio climático, la evolución adaptativa sucede más rápidamente. En las últimas décadas, muchas plantas, animales e insectos han sufrido cambios en su hábitat, el tamaño corporal y los periodos de floración y reproducción. La mayoría son cambios plásticos o no hereditarios respecto a los rasgos físicos de un individuo, y los cambios fisiológicos que puede experimentar un organismo son limitados para adaptarse a las exigencias del entorno. Es por eso que los científicos buscan ejemplos de cambios evolutivos codificados en el ADN de las especies que sean heredables, duraderos y que puedan proporcionar una solución para su futuro. Por ejemplo, el cárabo. Si uno se encontraba en un bosque invernal en el norte de Europa hace 30 años, lo más probable era que oyera en lugar de ver a esta ave esquiva. Contra el telón de fondo cubierto de nieve, su plumaje habría sido casi imposible de detectar. Hoy, el paisaje es muy diferente. Desde los años 80, el cambio climático ha provocado una reducción significativa de la nieve, pero aún así es difícil detectar un cárabo porque hoy en día son marrones. La lechuza de plumaje pardo domina genéticamente esta especie, pero históricamente triunfó la variante recesiva de color gris pálido, debido a la ventaja selectiva en camuflar a estos depredadores. Sin embargo, una menor capa de nieve reduce las oportunidades de camuflaje. Por eso, últimamente, esta variante gris ha ido perdiendo la batalla en contra de la selección natural. La descendencia de la variedad parda, por otro lado, tiene ventaja en bosques abiertos. Por eso, hoy los cárabos pardos son los más numerosos. Varias otras especies han sufrido cambios genéticos similares para adaptarse al cambio climático en las últimas décadas. Los mosquitos de las plantas carnívoras han evolucionado y adaptado rápidamente a las temperaturas más elevadas y cada año entran en hibernación más tarde. Antes, dos variedades de mariquitas solían coexistir en números iguales de melanocíticos y no melanocíticos, pero ahora la variante dominante es casi en su totalidad de color no melánico. Los científicos creen que este cambio les ayuda a evitar el sobrecalentamiento. Mientras tanto, el salmón rosado se ha adaptado a aguas más cálidas desovando a principios de temporada para proteger a sus huevos sensibles. Las plantas europeas de tomillo silvestre producen más aceites repelentes para protegerse de los herbívoros que aumentan en número cuando hace calor. Estas plantas y animales pertenecen a un grupo de unas 20 especies que presentan rasgos de adaptación evolutiva al rápido cambio climático. Entre ellas, las tortugas, las ranas del bosque, la falopia japónica y los hespéridos de manchas plateadas. Sin embargo, los científicos esperan descubrir más especies adaptadas al cambio climático entre las 8.7 millones de especies del planeta. Para la mayor parte de la increíble biodiversidad del planeta, la evolución no será la respuesta. En cambio, muchas de ellas dependerán de nosotros para sobrevivir en un mundo cambiante o enfrentar la extinción. La buena noticia es que ya tenemos las herramientas. Estamos tomando decisiones sobre el terreno a nivel global que ayudarán a ecosistemas enteros a adaptarse, identificando y creando refugios climáticos importantes, con proyectos en marcha para ayudar a las especies migratorias a desplazarse a climas más adecuados, evaluando el impacto del cambio climático en parques y áreas protegidas para ayudar a la vida silvestre. Afortunadamente, queda todavía en nuestras manos el preservar la mayor parte de la maravillosa biodiversidad terrestre que, después de todo y en muchos sentidos, representa nuestro sustento. Proteger y preservar nuestra naturaleza debe convertirse en una prioridad para todo país, empresa y comunidad en el mundo. Si quieres saber qué pasos concretos puedes tomar ahora mismo para ayudar a que eso suceda, visita ed.ted.com/earthschool.